Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Con todos los miembros del TADER. En esta ocasión vamos a tener como invitada a la doctora Sonia Campos. Ella es abogada por la Universidad Nacional de Trujillo, egresada de la maestría en Derecho por la UPC. También en la maestría de Civil por la Universidad Católica del Perú. Actualmente es abogada del estudio de la Flor García Montúfar y Arata Abogados. Fue registradora pública del registro de predios y también federal. Ella se desempeña haciendo conferencias y sesiones en su especialidad en temas registrales y derechos reales. El tema que va a tocar ahora va a ser sobre el procedimiento para la rectificación de áreas, linderos y medidas perimétricas de los predios. A continuación le doy pase a la doctora. Perfecto. Gracias. ¿Me confirman si se escucha, si todo está bien, por favor? Ya, perfecto. Listo, chicos. Empecemos con este tema que hoy día nos ha tocado abordar, que considero, de acuerdo a mi experiencia, que es un poco lo que ha mencionado Tader al presentarme, está circunscrito al registro de predios, con una mirada, en mi opinión, un poco más completa ya no solamente desde el punto de vista registral, pues no sé si Tader lo mencionó, yo ya no formo parte del sistema en estricto, ya no formo parte, yo creo que por los años que he tenido trabajando en el registro, siempre consideraré a la familia registral como mi familia, pero que me ha permitido también estos años fuera del trabajo o con algo más de autonomía, ver una cara distinta a los procedimientos de rectificación, darle un contenido tal vez no solamente desde el punto de vista de cuáles son los parámetros para la calificación, sino también cuál es el procedimiento adecuado para sanear una situación que puede ser muy compleja, que puede tener una solución a nivel de procedimientos administrativos o que finalmente los abogados tendríamos que informarle al propietario que la única vía adecuada para lograrle el saneamiento sería ir al Poder Judicial. Esto no es el escenario ideal, siempre a pesar de la demora que pueda significar esto, nosotros tratamos de encontrar una salida a nivel administrativo. Creo que tal vez la que más podría demorar a nivel administrativo es el saneamiento catastral y registral, que es algo que también voy a desarrollar rápidamente en esta exposición, porque esto es más que profundizar en un procedimiento, es darle una mirada rápida a todo lo que el tribunal ha ido desarrollando, a lo que la 27157 nos trajo y a lo que finalmente nos trajo la ley 28294, que es la última norma en cuanto a promulgación, que es la que contiene un procedimiento de saneamiento dentro de todo lo que finalmente trae esta norma. Bueno, empecemos. Lo primero que quisiera hacer es una breve introducción sobre la problemática, el por qué tenemos este tipo de situaciones en la que, a pesar de que haya un propietario con derecho inscrito hace muchos años y que probablemente la titularidad de esta persona no sea cuestionada ni a nivel judicial ni a nivel civil por la fortaleza del título con el que ha llegado al registro, sí puede presentar inconvenientes en el momento en que se decida fraccionar, por ejemplo, el predio. Entonces es ahí cuando algunos propietarios, una vez que buscan habilitar, subdividir, de repente hasta llevar una declaratoria de edificación al registro, se percatan de que las medidas, linderos y probablemente también el área no coincida lo que físicamente existe con la información registral. Y ahí viene un problema. El problema es que el registro no te puede subsanar esta situación porque el registro lo que publicita es una titularidad, son derechos que han accedido a través de la presentación, en casi todos los casos, de un instrumento público. Este instrumento público se puede haber presentado en el año 2010, acompañado de documentos técnicos que revistan probablemente todos los elementos técnicos que le permitan a las personas que hacen la revisión de este título llegar a la conclusión de cuáles son las características físicas del predio. Pero también puedes encontrarte con una realidad en que ese título, que no adolece de ningún defecto,
a nivel formal, a nivel sustantivo, sí tenga problemas en la descripción que se incorporó a ese instrumento público y además en la descripción que obra en los títulos archivados que conforman la documentación técnica que se acompañó al título, que son aquellos documentos que pueden haber sido inclusive autorizados por el ente generador de catastro. Y ahí sí el problema puede ser más complejo, porque los mecanismos que el tribunal ha ido desarrollando están principalmente vinculados a la posibilidad de que el registro advierta la existencia del error y además de advertir la existencia del error, valide que la documentación que estoy presentando hoy en el año 2020 efectivamente corresponde al predio que fue inscrito en 1950. Ese podría ser un escenario complicado y que amerite ya no irme por un camino un poco más sencillo que implicaría tal vez la sola declaración del propietario, sino optar por un camino en el que ya tenga que involucrar a los colindantes de forma voluntaria, en el sentido de que puedo comparecer con estos colindantes ante un notario y declarar que lo que se está proponiendo como realidad física y se pretende llevar al registro es lo que siempre correspondió al predio, o tal vez a través de un procedimiento en el que no participen activamente, pero por lo menos no manifiesten su disconformidad con la información que estoy llevando al registro. ¿Cuál es el origen de esto? Ustedes lo deben haber escuchado además en muchas de las exposiciones que el TADER ha podido compartir con ustedes. Tenemos un registro de la propiedad inmueble que surge más o menos en 1888 y que además, cuya naturaleza no ha cambiado en los tiempos. Estamos hablando de un registro jurídico, pero el punto de partida de este registro jurídico no tenía como aspecto principal a publicitar la titularidad aterrizada en una fracción o un pedazo de terreno. Lo principal que se buscaba cautelar a través de la creación de este registro era darle publicidad a aquellas cargas y gravámenes que al no haber desposesión permanecían ocultas. Entonces, no, como legislador, mi preocupación, además estamos hablando de 1888, como preocupación el legislador pues no pensaba en la base gráfica, no pensaba en las coordenadas, no pensaba en la georreferenciación, no pensaba ni siquiera en la participación del ente generador de catastro como aquel que te pudiera confirmar que esa individualización que tú habías hecho en la escritura pública, porque estabas vendiendo una fracción del predio y no era necesario hacer de repente un procedimiento administrativo, pues correspondía a la realidad. Esa no era la mirada del legislador de 1888. Pero finalmente, las normas que posibilitaron el acceso de esos predios al registro o de las titularidades que existían sobre esos predios, permitieron que vayan llegando al registro los instrumentos públicos, cuya regla siempre fue la general, acompañados en algunos casos de documentación técnica y en otros no. Entonces, lo que tenemos es un registro que nace sin todos los elementos técnicos que ahora tenemos, nace buscando publicitar aquello que no es el punto de partida ahora en un registro de predios, porque el punto de partida es la inmatriculación del predio y una descripción lo más exacta posible de la realidad, lo más coincidente posible con la realidad física. En ese momento, esa no era la preocupación que tenían. Estábamos hablando también, obviamente, y eso lo pueden concluir fácilmente ustedes, de una situación a nivel inmobiliario y a nivel de contratación muchísimo, pero muchísimo más sencilla que la que tenemos ahora. Y eso es fácilmente corroborable no solamente desde el punto de vista de los datos técnicos, sino también por todo lo que se ha dicho últimamente sobre el tercero registral, ¿no? El tema de las personas vulnerables, el tema de qué le dices a tu cliente para poder proteger esta adquisición que va a realizar o qué es lo que debiera revisar respecto a esto. Bueno, pues si es que estamos hablando ya no de la titularidad, porque eso es tema que ya ha sido abordado en otras clases, sino estamos hablando de los datos descriptivos del predio, pues lo primero que tendríamos que decirle al cliente es, mira, hay mucha información en el registro que nació en la época de la que yo les estoy hablando. Y como nació en esa época y el registro no se actualiza automáticamente, sino que la información descriptiva de los predios se actualiza
por pedido expreso del propietario y sobre la base de instrumentos rectificatorios, lo que vamos a encontrar, si es que estamos hablando, por ejemplo, de un predio que se independizó, que se inmatriculó en 1950, es de información deficiente, inexacta y probablemente inexistente. ¿Qué significa esto? Que cuando yo quiera, como registro ya sea primera o segunda instancia, hacer la confrontación entre lo que me están presentando en el 2020 o en el 2021, que viene siendo avalado además por el ente generador de catastro, yo voy a tener un gran problema, porque no voy a poder comparar información que revista la misma exigencia técnica, que no ha sido generada con los mismos procesos técnicos. Entonces yo tengo información que voy a llevar en el año 2021 que tiene coordenadas, que además maneja un datum uniforme a nivel de todo el distrito, por lo menos el que está presentando esta información, porque a nivel de municipalidades no todas tienen información adecuadamente levantada, y lo voy a comparar con la información de 1950, que es el título inmediato con el que tengo que compararlo, porque no lo voy a comparar con la compraventa del año 2000, porque en la compraventa del año 2000, al haber sido una compraventa de la totalidad del predio, no voy a encontrar información técnica. La tengo que comparar con el título archivado, porque en la partida registral no hay información gráfica, lo tengo que revisar en el título archivado, y lo voy a comparar con información que en muchos casos no tenía coordenadas o sus coordenadas eran referenciales, y si las tomo ahora me va a arrojar probablemente una ubicación completamente desfasada del predio. En resumen, no estoy comparando cosas iguales, no estoy comparando información que ha sido levantada de la misma forma. Y eso a nivel de sistema de información catastral no es algo que pueda ser incorporado a la base que maneja el registro. Cuando hablamos ya de generar información uniforme, hablamos inclusive de un proceso previo en que esa información se valide en un sistema uniforme. Si no tenemos esto, el escenario o los dos escenarios que pueden presentarse son los siguientes. Primero, que el informe técnico, del cual les voy a hablar en unos minutos, manifieste que hay una discrepancia que impide que el encargado de emitir este pronunciamiento o esta evaluación, o de realizar esta evaluación, pueda concluir que efectivamente coincide o no coincide. El peor escenario, ese sería finalmente un escenario que podría en algunos casos beneficiarnos. Vamos a ver de qué casos estamos hablando. Y el peor escenario es que, realizada la comparación, se ha verificado que la información que has traído en el 2021 se superpone con 3 predios colindantes. Cuando físicamente ya tienes construcciones consolidadas, tienes un edificio, tienes casas, y por lo tanto no hay forma de que exista este aparente conflicto, que sería un poco el origen de una superposición parcial entre predios, parcial, que es lo que usualmente se presenta en estos casos cuando hay un desfase por las coordenadas. ¿Cómo lo resuelves? Desgraciadamente no les puedo decir que hay una norma en el reglamento de inscripciones del registro de predios o en el reglamento general o en alguna directiva que nos permita sanear esto y curar al enfermo con una sola pastilla que sirva para todos los casos. No. Lo que hacemos los abogados cuando estamos afuera es encontrar los elementos que nos puedan llevar a defender a nivel registral la alternativa de la rectificación unilateral, la alternativa de la rectificación con intervención de colindantes, la alternativa del saneamiento catastral y registral, y la alternativa de la rectificación con un procedimiento no contencioso. Eso es lo que existe de manera uniforme. Independientemente de que esto sea un poco lo que ya se ha desarrollado últimamente, en muchos casos el tribunal, dependiendo de la información que falte en el asiento, ha ido aceptando que se presenten ciertos documentos como un plano catastral para completar cierta información. ¿Por qué? Porque en esos casos sí ha sido posible validar que los datos que yo busco incorporar corresponden al predio inscrito. Entonces, solamente vamos a hablar de los que tienen respaldo en un precedente o en un acuerdo. Las resoluciones aisladas no vale la pena mencionarlas porque finalmente podríamos tener una respuesta negativa de primera instancia, y si es que esto se llevase a una segunda instancia,
pues tendríamos que defender la coherencia de lo señalado por el tribunal en todos estos acuerdos y precedentes de los que vamos a hablar hoy día y trasladarlo a lo que yo quisiera que se convierta en un criterio uniforme. Pero eso finalmente es un camino un poco más complicado. Lo más sencillo es ver qué es lo que tiene ahora actualmente el tribunal aprobado como precedente o como acuerdo y de acuerdo y finalmente vincularlo con el caso que yo pretendo llevar al registro. Y comienzo a hacer mi revisión. Y lo que yo siempre voy a recomendar es lo siguiente. No podemos hablar de que el abogado se va a encargar de todo. No podemos hablar de que a mí me traen un plano visado o me traen copia del título archivado y yo, Sonia Campos, como he trabajado más de 15 años en el registro, voy a hacer una evaluación completa del tema. No, eso no es así. Lo que yo siempre indico, y le indico también a las personas que nos dan el soporte técnico en este trabajo es, en este tipo de actos, nosotros requerimos la participación del técnico que nos dé el soporte de lo que finalmente mi profesión no me permite revisar. Claro, yo puedo estar vinculada a planos hace muchísimos años, pero yo no voy a hacer un levantamiento topográfico, yo no voy a poner los puntos geodésicos en el predio. Yo no tengo por qué hacer esa labor, ni tengo por qué interpretar la información gráfica que obren los títulos archivados. El llamado a hacer eso es el ingeniero o el arquitecto que funge de área de catastro, oficina de catastro, fuera del registro, porque esa es la persona que me da el soporte. Y ustedes dirán, pero doctora, ¿por qué tiene que contratar a un ingeniero o un arquitecto si es que tiene las búsquedas catastrales, si es que tiene ahora la base gráfica? Bueno, el tema es sencillo. Lo primero que les digo es que hasta 2019 nosotros teníamos solamente como certificado compendioso la búsqueda catastral. Y esto obviamente sin buscar atribuir ningún tipo de responsabilidad a nadie podía significar que habiendo sacado 3 búsquedas catastrales, las 3 búsquedas catastrales me den un resultado distinto. ¿Por qué? Porque lo que es cierto es que no había una sola base que se manejara a nivel de registros. Cada persona, conforme le iba llegando el pedido de publicidad, iba trabajando su base gráfica. Entonces, yo no le podía asegurar al cliente que el resultado que tuviésemos en la búsqueda catastral que se obtuvo hace un mes antes de definir el saneamiento contenga el mismo pronunciamiento que fuese a emitir el técnico en el momento en que haga la calificación o la revisión del procedimiento que estamos presentando o que se ha solicitado. Eso podía ser un problema. ¿Por qué? Primero, por el tiempo perdido y segundo, por los costos. No sé cuál es el costo que se maneja a nivel de rectificaciones unilaterales, pero estamos hablando de un procedimiento. Deben haber notarías que pueden cobrar más o menos, pero mi experiencia puede significar que en predios de una extensión considerable a nivel urbano, solamente estoy hablando a nivel urbano, puede significar 3.000, 4.000, 5.000 soles dependiendo de la extensión del predio. ¿Y qué significaría esto? Que yo conduzca al propietario a hacer una rectificación unilateral sin haber hecho una buena evaluación y que finalmente el registro me diga, no puedo determinar en forma indubitable lo que tú necesitas para ir por esa rectificación unilateral. Por lo tanto, ese procedimiento no está hecho para este predio. Entonces, frente a esa situación, lo que nosotros los abogados procuramos siempre es buscar darle la mayor certeza al propietario. Entonces ya tenemos la búsqueda catastral y si era un caso complejo, probablemente se les decía al cliente que este resultado, al ser información gráfica antigua, podría variar dependiendo de la interpretación del técnico de catastro. Pero lo que nos ha ayudado muchísimo a respaldar la información que se obtenía en las búsquedas catastrales es la publicidad de la base gráfica. A diferencia de la búsqueda catastral donde me dan un gráfico donde yo, Sonia Campos, ni el ingeniero que trabaja conmigo me podría decir cuáles son las coordenadas, me podría hacer una aproximación de acuerdo a ciertos puntos de referencia, pero a diferencia de ese papel frío que es el CBC, independientemente que el tribunal en un par de resoluciones haya dicho que habiendo emitido el CBC, el área de catastro también en ese momento es competente para otorgar las coordenadas de esos polígonos reconstruidos. Pero eso no es un precedente, por eso es que no lo vamos a desarrollar a profundidad en esta exposición. Entonces, como soporte, como para tener certeza de que lo que se me estaba diciendo en el CBC era correcto,
lo que nosotros ahora hacemos es obtener la base gráfica registral. Y esa base gráfica registral no la analizo yo, la analiza el ingeniero que hace ya toda esta confrontación con la información que además está siendo levantada como parte del proceso de fraccionamiento que el propietario esté deseando iniciar. Entonces, cuando yo ya hago esa confrontación, hemos tenido los siguientes resultados en la práctica. Primero, corroborar lo que efectivamente el certificado de búsqueda catastral indicaba. Y segundo, verificar que lo que se me estaba diciendo en el certificado de búsqueda catastral no era correcto. No era correcto, y más o menos para que ustedes sepan, son pocos los casos donde yo no solicito aclaraciones de los certificados de búsqueda catastral. En muchos casos, que son justamente para estos procedimientos de rectificación, por lo menos hemos ingresado un pedido de aclaración. Y en el pedido de aclaración lo que hemos sustentado es que la reconstrucción que se ha hecho no es la correcta. Y obviamente esta vinculación a una reconstrucción que hemos hecho fuera del registro a través de esta base gráfica registral y el sistema que maneja el registro es sustentada en un asiento de inscripción. Entonces lo que se le ha dicho es, mira, las coordenadas que están en ese título, que es un poquito más difícil porque si yo tengo coordenadas es más difícil que haya error, pero probablemente en los casos en que no haya coordenadas, esa reconstrucción que has hecho no es la correcta. Hay un desplazamiento que tiene que además modificarse para que la conclusión que se emite en el informe técnico sea la adecuada y permita la rectificación de los datos descriptivos del predio. Eso es algo que lo vemos en el día a día, no es algo que esté preestablecido y hay que tener mucho cuidado con esa idea de que con el certificado ya me es suficiente para poder diseñar el camino para el saneamiento de algún predio. Usualmente lo que ahora hacemos es acompañarnos o brindarnos el soporte final en un ingeniero que hace la evaluación del contenido de la búsqueda catastral, el contenido de los títulos archivados y el contenido de la base gráfica. Y sobre eso nos corrobora que lo dicho en la búsqueda es lo correcto, o si es que nos indicara que no es lo correcto, pedimos una aclaración del certificado de búsqueda catastral. ¿Cuál es el origen? Resumiendo toda esta explicación previa, primero, que no todos los predios tienen información gráfica en los títulos archivados que correspondan revisar. El de la inmatriculación, el de la independización, no todos tienen esa información. Segundo, tenemos ahorita la posibilidad de que se nos comparta la base gráfica, pero es una base gráfica no oficial. Creo que lo que dice la directiva o inclusive se ha repetido en otras directivas es que es informativo. Y ya como parte del comentario les comento que en un par de títulos, cuando hemos tenido la búsqueda catastral y hemos tenido la base gráfica registral, y sobre la base de eso nos hemos dado cuenta que podíamos optar por uno de los procedimientos rectificatorios. Cuando hemos llegado al registro nos han dicho otra cosa y nosotros hemos además adjuntado en la subsanación la búsqueda catastral, la base gráfica, y lo que se nos ha respondido en el informe de catastro es que esa información que yo estoy presentando es informativa. Por lo tanto, no los vincula. Y ahí sí es complicado porque eso yo creo que independientemente de que el técnico de catastro no haga una calificación, como si lo hace el tribunal y el registrador, sí hay una predictibilidad que es transversal a todo el registro. Entonces yo no puedo decir que como yo no soy registrador o como yo no soy miembro del tribunal registral, yo puedo cambiar lo dicho cuando emití el certificado de búsqueda, cuando se emitió la base gráfica. Es una sola institución. Y este resultado sí puede ser perjudicial para efectos de, sobre todo de las transacciones que vienen en camino. Hay muchos propietarios que compran los predios cuando obtienen una búsqueda catastral que les dice finalmente, después de que el abogado lo verifique, puedes irte por el camino de la rectificación unilateral. Y de ahí te encuentras con el problema de que el camino de la rectificación unilateral de la última evaluación, después de haber hecho la compra, después de haber obtenido el CBC, pues no es el camino adecuado. Entonces ahí creo, hay cosas que tienen que ajustarse. No tenemos una base gráfica oficial. Yo creo que sobre el trabajo que se está haciendo
en los últimos, sobre todo a partir de la pandemia, donde se ha buscado digitalizar, escanear mucha información que obra en el registro, se podría buscar generar una suerte de base gráfica, por lo menos sobre los predios que tienen, oficial, por lo menos sobre los predios que tienen información que ha sido generada en los últimos años cuando ya se contaba con elementos técnicos suficientes para poder dar certeza respecto a la ubicación del predio. Y el otro problema que se presenta es que que no está en esta diapositiva, pero que corresponde al análisis que hace Catastro, es que cuando el ente generador de catastro autoriza información técnica, pues lo tiene que hacer por obligación, por disposición del IGN en un sistema, en un datum específico. Pero toda la información del registro no está en ese datum. Entonces, lo que nosotros hacemos casi ya como parte del trabajo es presentar la información como parte del acto administrativo, inclusive también como parte de la búsqueda catastral, en los dos sistemas, porque necesitamos que se corrobore que en cualquiera de los sistemas la ubicación es la que acabamos de verificar en el levantamiento topográfico y que probablemente ese doble cuadro de coordenadas le va a permitir a el área de catastro pues tener certeza que efectivamente la ubicación o el polígono que se está presentando está dentro del ámbito inscrito. Base gráfica oficial creo que es uno de los pendientes. Se puede trabajar sobre aquellos predios que han pasado por un saneamiento catastral, que han pasado por una rectificación por un procedimiento no contencioso. ¿Por qué? Porque mientras tengamos un gran rompecabezas, que es el mosaico de predios inscritos, donde tengo información generada en forma distinta, pues mis piezas del rompecabezas no van a llegar a calzar todas. Y en algún momento va a salir una superposición que físicamente ni jurídicamente existe. Jurídicamente no deberíamos hablar de superposición, pero estoy tratando de ponerlo en términos gráficos, sobre todo cuando mencionamos este tema de este tipo de anomalías. ¿Hay un alto índice de predios sin una base gráfica referencial? Sí. ¿Por qué? Porque en muchos casos no se presentó, recuerden en la antigüedad del registro, no se exigía documentación técnica, bastaba con que se describa en la escritura pública y en muchos casos la descripción literal es pésima. No me da cuenta de un dato que haya subsistido en el tiempo y que me permite ubicar al predio o darle una ubicación al predio. Y también tenemos este crecimiento informal que que como país hemos soportado los últimos años. Hablar del tema de ordenamiento, de planes de desarrollo urbano sostenible, es algo en el que podría resultar complicado buscar una mirada uniforme. Pero lo cierto es que hay una municipalidad provincial, hay una municipalidad distrital y bueno, ellos son los que un poco han ido diseñando el tema de la zonificación, por ejemplo, que ya te dice en qué áreas o en qué zonas específicas puedes desarrollar industria, desarrollar comercio, desarrollar zonas residenciales, y que desde el año 2007 tenemos una ley que es la 29090 que ha buscado flexibilizar los procedimientos para no llegar a esa informalidad que en muchos casos estuvo amparada en una falta de mirada uniforme de parte de estos gobiernos locales, y segundo, sobre este cuestionamiento que se hacía al procedimiento para habilitar o para fraccionar en general los predios. Si ya tenemos probablemente una mejora a nivel de zonificación, con una mirada un poco más integral y más enfocada a cumplir con los principios de normas técnicas como el Reglamento de Acondicionamiento, el Reglamento Nacional de Edificaciones, y ahora tenemos una ley que te promueve procedimientos donde en la mayoría de casos se aplica el silencio administrativo positivo, es porque seguimos viviendo en informalidad, porque inclusive se ha prolongado la vida de normas que te dan una suerte de amnistía para poder regularizar situaciones que no existen en el procedimiento regular. El tema es que, y con ánimo no de criticar, sino con un ánimo de hacer un mea culpa, es que en muchos casos la gente pretende trabajar
con el profesional, con el especialista, pero el especialista que te puede hacer, te puede ejecutar la construcción que ya te diseñó el arquitecto y que fue validada además en cuanto a estructuras por el ingeniero civil. Entonces queremos evitarnos ese gasto, ya no busco al arquitecto, ya no busco al ingeniero y me quedo con el maestro de obras que me puede ejecutar lo que en sus años de experiencia ha ido ejecutando y que no ha pasado nada. ¿Y eso qué significa? Que en muchos casos construyo sin mirar los parámetros urbanísticos y edificatorios. Entonces ya no le puedo tocar ni siquiera la puerta a la municipalidad en vías de regularización porque he construido mal. No solamente hablo de un tema de seguridad, que eso sí podría ser lo más grave, sino que estoy hablando de un tema de área libre, un tema de parámetros en general. Entonces, como ya no quiero pasar por eso, busco la norma de excepción, en la cual no me van a multar y me van a permitir llegar al registro y formalizar esto que nunca debió construirse. Y pues ahí probablemente sigamos con esa mentalidad por muchos años. No sé cuál sería el mecanismo adecuado para incentivar que lleguemos a la formalidad. Como no voy a vender ahorita, utilizo ese camino y ya me preocuparé cuando busque vender el inmueble y tenga que sanear, porque eso también es parte del denominado saneamiento de los predios en el Perú. Entonces, esta situación ha generado que en muchos casos, por ejemplo, yo haya comprado un lote sin revisar que este habilitador tenía una licencia, sin hacerle el seguimiento al procedimiento de habilitación urbana, y eso podría significar en algunos casos que no pueda llegar al registro al no poder individualizar mi predio. Como no he podido llegar al registro, me voy por un camino corto que el mismo legislador ha diseñado, porque no quiero que esté fuera del registro, pero eso va a generar en el registro un desorden, porque comienzo a morder la partida, ¿cierto? Saco 100, saco 200, saco 300, y en muchos casos el que se llevó a una partida a estas áreas tampoco se va a preocupar por ordenar la casa, por dejar ordenada la casa porque no le interesa, no está comprando la casa, está comprando una fracción. Entonces tenemos un crecimiento desordenado. ¿Eso qué significa? Que cuando yo, propietario, inclusive, le toco la puerta al registro, estamos hablando de algo que hace muchos años inclusive no tenía solución, el registro me diga, no sé, sí pues, pareciera que te quedan 10.000 metros cuadrados, pero ni siquiera sé cuál es la ubicación de esos 10.000 metros cuadrados. Y el otro problema que también pasa por nuestra falta de cultura registral es el siguiente. Mira, o sea, ahora después de todos los problemas que se han dado a nivel de registros, nosotros tenemos una mirada de la importancia de llevar al registro la inscripción de ciertos actos, ¿no? Bueno, antes no me preocupaba por la declaratoria de edificación, pero si es que no tengo declarada la fábrica, sí podría ser un problema para la venta, porque los bancos no tienen un procedimiento uniforme para hacer este estudio de títulos y alguno de los bancos con el que tal vez el comprador podría obtener una muy buena tasa, le está exigiendo que previamente se regularice la inscripción de la declaratoria de fábrica. Pero para mí que compré y que viví en esa casa nunca fue problema, entonces en ese momento, si es que ya no consigo otro comprador que no me exija lo mismo, me preocuparé por hacer el saneamiento. Pero solo cuando tengo esa exigencia es cuando me preocupo por regularizar esa situación jurídica que no constaba en el registro, que no había llevado al registro. Y en ese momento, pues, procuraré encontrar el camino. En muchos casos lo encontraré, en muchos casos no lo encontraré. Y ahí tenemos todos que hacer un mea culpa, porque esto es la consecuencia, ¿cierto? Como no tengo el chip de es necesario que todo esto vaya de la mano al procedimiento municipal y lo lleve al registro finalmente ya con el acto administrativo emitido, pues como no tengo esa necesidad, no he ido promoviendo eso en mi día a día. Entonces, solamente lo llevo al registro cuando es indispensable, cuando ya no puedo cumplir lo que requiero, fraccionar el predio, hacer un reglamento interno, vender partes de esta edificación, si es que no llevo el acto previo. Y ahí es cuando detecto que esa construcción además en muchos casos no va a poder ser regularizada. Solo para que ustedes vean que
la 27157 tampoco ha sido una carta abierta a todos estos supuestos. No es que hayamos dejado la puerta abierta y todo lo que se ha ido construyendo a partir del 99 fuera a llegar en algunos años al registro sin que se cumplan los parámetros. No, porque la idea es que poco a poco se vayan cerrando ciertas puertas que, además de poner en riesgo la seguridad de las edificaciones, vulneren esos principios con los que se ha trabajado, normas como el reglamento de acondicionamiento, como el reglamento nacional de edificaciones e inclusive ordenanzas. Lo que no podemos tener es el Estado, y hablo en general el Estado, trabajando en caminos distintos. Yo, municipalidad, trabajo para mis propios intereses inmediatos de la gestión en la que estoy, y como Ministerio de Vivienda trabajo también mis propios lineamientos, y como Indecopi también trabajo mis propios lineamientos, porque ahora también Indecopi ha jugado su propio partido en todo lo que está vinculado a barreras burocráticas y que en estos casos también involucrarían temas del registro de predios. No hay un esquema uniforme, que es lo que ya como entiendo que además este grupo promueve esta capacitación en general entre abogados y que puede también extenderse al público que no es abogado. Sí, los abogados nos tendríamos que cuestionar qué es lo que necesitamos. Yo no les podría dar la receta ahorita, si es una ley de suelo, si con eso se resuelve todo, o si es que en la norma nacional le vamos a ir poniendo candados a esa regulación que puede abrirse del camino que por lo menos a nivel del Ejecutivo se ha ido trazando. Es decir, que tenga una municipalidad que termine regulando de forma distinta a lo que el Ministerio de Vivienda tal vez piensa que debe regularse. No les puedo decir cuál es la receta. Desgraciadamente no tenemos una receta hasta el momento. Pero lo cierto es que el registro recibe toda esta información. Y en muchos casos esta información desordenada, esta forma de saneamiento apresurado en la que se busca sanear para poder vender, hace que lo que recibe el registro le genere desconfianza, como me ha pasado en muchos casos, ¿no? Pero, ¿por qué me traes este tipo de saneamiento? Qué raro que en estos casos hayas logrado la avisación cuando en las anteriores presentaciones, no sé, se te ha observado por existir una superposición, y es difícil procesar que en muchos casos esta superposición no era real, que era un desfase de coordenadas y que esto tiene un origen no en el tema registral, sino en el tema municipal, en la misma regulación que se supone que debía mejorar este esquema que era la 28294. Al final nos damos cuenta que no es que podamos dar una solución definitiva, porque tenemos que efectuar estas correcciones en todas las entidades que participan en todo, en general, en el tema que nos reúne hoy día, que es el registro de predios, ¿no? Y que parte desde los procedimientos administrativos que se dan en diferentes entidades. No solamente hablo de las municipalidades. Esta es una mirada compleja, pero lo que yo les puedo decir, y esto siempre lo repito, es que el tribunal ayudó muchísimo a no paralizar la contratación inmobiliaria. Lo que hizo el tribunal a través de estos precedentes o estos acuerdos que finalmente solo vinculan, que si bien solo vinculan a los miembros del tribunal registral, tranquilamente podrían ser utilizados como criterios en la calificación que realice la primera instancia, sin exigir, sin esperar que sean precedentes. Y en esa parte es bueno, y es algo definitivamente que reitero en esta exposición que me pasó. Mi mirada dentro del registro era una mirada pues de alguien que se había formado a nivel registral y que probablemente cuando te llegaba algún proceso que haya pasado por actos de saneamiento que sonaran complejos y que tal vez le hubiesen llevado mucho tiempo al propietario ejecutar, no lograbas comprender toda la envergadura de lo que se estaba saneando y dónde se originó también esta inexactitud. Mirar hacia afuera, mirar, por ejemplo, como registros, lo que ha dicho Indecopi, qué es lo que se publicita, porque no vemos las actas de las comisiones técnicas dentro de un proceso de habilitación urbana, no se publica eso.
pero por lo menos mirar lo que ha dicho Indecopi y en algunos pocos pronunciamientos lo que va diciendo el Poder Judicial, que de hecho se va a pronunciar sobre aspectos vinculados al tema de habilitaciones urbanas porque ya se están judicializando ciertos pronunciamientos emitidos por Indecopi. Pues sí nos permitiría, por lo menos sin salir del registro, tener una mirada un poco más amplia de estos temas. No tenemos una única solución, tenemos lo que lo que ha creado el tribunal en los últimos años y que en mi opinión es muy bueno porque ha reconocido dos cosas. Primero, las falencias del registro. O sea, yo, tribunal, no me iba a sentar a esperar que la información gráfica se reconstruya para poder darle una salida al propietario. Y lo segundo, que sí debería ser un mea culpa, es que las alternativas que creó el tribunal siempre debieron ser temporales. Y con esto pongo el ejemplo probablemente en las clases donde puedo hablar de este tema. Sí, pues el tribunal ha dicho que en el caso de la inmatriculación, pues si no hay un pronunciamiento que te dé certeza que el predio no ha sido inscrito con anterioridad, inscribe. Sí, me parece perfecto, el defecto no está en el título, es un defecto de la ausencia de información en el registro. Esto es muy bueno. Pero lo que es cierto es que probablemente en un porcentaje pequeño, lo que ha pasado utilizando este artículo 16 del reglamento de predios es que han accedido al registro predios que no debieron llegar. Y lo que ha debido pasar es que ya a nivel de institucional, a nivel de SUNAR, se debió batallar, se debió luchar porque se logren suscribir convenios para reconstruir toda esa información de los predios inscritos que contaban con cierta información en los archivados y que finalmente, si no contaban con información en los títulos archivados, se gestionen los procesos masivos para sanear esto. Y que solo se le toca la puerta al propietario diciéndole, oye, esta es la información que hemos levantado, estos son los parámetros, esta es la información que necesito que me valides. Si no tienes ninguna objeción, la voy a llevar al registro conjuntamente con las 200.000 propiedades más, con los 200.000 predios más que involucran determinado ámbito del distrito de San Juan del Lurigancho, por ejemplo. Porque llevar una foto de esta pieza pequeña dentro de un gran mosaico, significa que esta pieza pequeña viene con cierto perfil, donde yo ya he perfilado coordenadas, pero cuando la trato de incorporar a este gran mosaico de predios inscritos, me doy cuenta que las otras piezas no han sido perfiladas o no han sido generadas de la misma forma como yo he generado este levantamiento topográfico, este acto administrativo. Entonces, sí, pues fueron soluciones, en muchos casos considero que debieron ser temporales y ahí es cuando la SUNAR debió reaccionar. Aprovechemos este momento, el momento complicado que estamos viviendo, para que veamos primero que la digitalización nunca debió postergarse. Segundo, que este tema de la base gráfica hace mucho tiempo debió trabajarse y ponerle candado a esa base gráfica. Llámala como la quieras llamar, referencial, pero ponle candado para que mi certificado de búsqueda catastral, si lo solicito 10 veces, las 10 veces me salga igual y que solamente cambie si es que yo le demuestro al registro que la conclusión del técnico que soporta este certificado es incorrecta. Pero empecemos a darle ciertas certezas a los propietarios y finalmente a los inversionistas. Creo que me extendió un poco en la explicación, pero a partir de ahí ya todo va a fluir con mayor rapidez. Dos aspectos importantes. Primero, muchos de los artículos que voy a mencionar, como el artículo 16 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, tienen como sustento el pronunciamiento del Tribunal Registral. Excelentes criterios además de un tribunal que mantiene casi a todos sus miembros. Entonces ha podido ser coherente durante los últimos 20 años diciendo, esto se rectifica así, estos son los parámetros, y esto es lo que debes adjuntar. Esos criterios en muchos casos han sido acogidos por el legislador de la SUNAR y se han incorporado al Reglamento General y el Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios. Estoy hablando de los reglamentos que podemos mencionar en esta exposición. Probablemente se han incorporado a todos los reglamentos de los registros que integran el sistema de los registros públicos, pero en este caso estamos circunscribiéndonos al registro de predios. Entonces el tribunal ya hace mucho tiempo, a través de un precedente, dijo, mira, sí, efectivamente estamos incorporando un ingeniero o un arquitecto, pero este ingeniero o arquitecto
no es una instancia técnica. No, esta es la persona que me va a brindar soporte y que obviamente yo, registrador o miembro del tribunal, le tengo que dar una interpretación adecuada a lo que me está diciendo en ese informe técnico. Pero yo no puedo delegar el análisis que me corresponde al ingeniero o arquitecto que está elaborando el informe de catastro. Y esos son los parámetros que estableció el tribunal en un precedente. Después, este precedente ya lo tenemos en el artículo 11 del registro de predios, del reglamento del registro de predios, y lo que en resumen te dice es, tu registrador tienes que calificar. Y ojo, el informe te puede detallar varios puntos, pero lo que tú tienes que hacer es hacer una suerte de filtro para verificar si esos cuestionamientos o esas exigencias que están detalladas en ese informe se las puedes trasladar al usuario porque hay una base legal para ello. Si es que finalmente el área de catastro te dice, mira, sería más conveniente que yo haga la evaluación si me traes un plano catastral del predio vecino o modificas el plano de ubicación que me has traído y me dibujas la distancia entre el predio y la esquina y etc, y etc. Lo primero que tú tienes que hacer como registrador es decir cuál es la base legal para ello. Si no hay base legal, pues no debes exigirlo, no debes trasladarlo. Y hay otra cosa que tampoco debemos perder de vista, que es que finalmente ha ido acompañando muchos pronunciamientos del tribunal registral. Cuando nosotros pensamos en el acto de inmatriculación, tenemos que pensar en el acto de individualización. Yo lo que tengo es un acto traslativo de dominio contenido en un instrumento público, dentro del contrato que se haya desarrollado en ese instrumento público, que se haya elevado a escritura pública, y lo que yo tengo es un ente generador de catastro que valida que el predio que está inmatriculándose, por ejemplo, si ese fuera el acto, tiene esas características. No me está diciendo nada más, no me está diciendo nada más. Entonces, la pregunta es que nos debemos hacer siempre es si esa participación, que además también es un acto administrativo, tiene algún peso independientemente de lo que me dice mi realidad jurídica. Es decir, puede servir para demostrarme que mi realidad jurídica, deficiente como la tengo por la ausencia de datos técnicos adecuados, puede ser modificada porque ya me lo está diciendo el ente generador de catastro y la respuesta es sí. En algunos casos se requerirán procedimientos rectificatorios como los que tenemos y en algunos otros no, porque irán acompañados de un acto administrativo que te está completando esa información. Sí, tenía la información descriptiva en la escritura pública, ya la ubicación con coordenadas y con todos los detalles te los está dando la habilitación urbana que estás presentando en el año 2020, pero no le vas a exigir al usuario que haga un procedimiento rectificatorio previo solo para incorporar la base gráfica o la información gráfica que no tuviste, porque ya tienes una información descriptiva. Y si esa información descriptiva se está respetando en la habilitación urbana, pues no hay acto previo que ejecutarse. Entonces, lo que también debe diferenciarse, y esto lo necesitamos recalcar, es que el registro no hace catastro. El registro no hace un levantamiento, no va y valida el predio. Sí, como probablemente muchos ingenieros o arquitectos dirán, sí, pero yo parto también para reconstruir eficientemente y en forma adecuada esa información que está en el archivado y que no tiene todos los datos que ahora sí te proporcionan los documentos técnicos visados por la municipalidad, es que recurro al Google Earth, por ejemplo, para calzar exactamente y para que ese punto de partida que no lo puedo determinar del título archivado me sirva para ubicarlo y llegar a la conclusión, tal vez a la conclusión que es el mismo predio y que no requieres ningún acto rectificatorio. Pero el registro no hace catastro. Si no hace catastro, esa frase que como cliché te ponen en todos los informes de catastro es recalcamos que el registro no hace labor catastral y que esto corresponde a las entes generadores de catastro, pues es lo correcto. Si es lo correcto y tenemos un acto administrativo que está conformado en este caso por una memoria, un plano de ubicación y un plano perimétrico, porque es el procedimiento que tú has seguido ante la municipalidad para que te digan que esa ubicación que propusiste a través de tu levantamiento es la correcta y ha sido validada, pues debe tener un peso y debe generar además un convencimiento en el registrador. Y a partir de ahí, yo en primera instancia o segunda instancia voy construyendo mis parámetros para flexibilizar mi criterio.
todo no va a ingresar, todo no ingresa haciendo un borrón y cuenta nueva en todos los casos. En muchos casos no necesitas la rectificación y puedes llegar a través de un proceso de fraccionamiento. Y si en ese proceso de fraccionamiento tienes un ente generador de catastro que ha validado que por lo menos a nivel descriptivo el predio coincide con sus antecedentes, pues no le podrías exigir la base gráfica como acto previo. Y eso es un poco lo que ha ido diciendo el tribunal en algunos casos un poco más sencillos y en otros más complejos como los que tenemos en la pantalla. Predio sin una base gráfica. Y el tribunal ha dicho procede la inscripción, el que ya les mencioné, en el caso de las inmatriculaciones. Mi opinión, debió ser una solución temporal. Lo que debimos hacer es ponernos las pilas como registros y comenzar a hacer la reconstrucción. ¿Tenemos la plataforma legal? Sí, la tenemos desde el año en que se promulgó la ley 28294. Que no le hayamos puesto punche, creo que ya es un tema de responsabilidad, no solamente del registro, porque el registro necesita contar también con un presupuesto para ejecutar todo esto, sino también de las municipalidades, porque la municipalidad pues no se puede desvincular del tema de la titularidad si estamos hablando de que estás hablando de un procedimiento de fraccionamiento que está referido a un predio en específico que ya tiene una partida registrada. Y eso, no sé si sea un sueño, pero por lo menos está regulado en la 28294, en algún momento va a funcionar de manera interconectada. Lo que vamos a tener es información que se va a ir trabajando en la municipalidad y que además se genera una obligatoriedad de su inscripción en el registro y se traslada. Por lo tanto, eso que se gesta a nivel municipal va a replicarse de forma obligatoria a nivel registral y vamos a tener información que converse entre sí, que coincide. Independización de predios, el artículo 59, creo que ese artículo 59, creo que podríamos dar una charla solo de ese artículo 59, con todo lo que ha dicho además el tribunal en los últimos años. Nació con el tercer párrafo, que es este que te habla de ciertas situaciones complejas, nació para solucionar algo cuyo caso emblemático era pues el tema de las comunidades campesinas que se iban desmembrando, y que en muchos casos tenías títulos de títulos en cola esperando que se subsane el anterior, que no había presentado planos y así. Y el otro caso emblemático son aquellas desmembraciones que les decía pues que se sucedían cuando como país no hemos crecido en forma ordenada y vamos desmembrando los predios y lo que va pasando es que me quedo con una partida con información del predio que no puedo reconstruir. No tengo un asiento de área remanente, no sé dónde son ubicadas las fracciones de área remanente, que puede ser que no sea solamente una fracción de área remanente, una fracción única, sino que pueda tener diversos pedazos del predio porque me comencé a desmembrarlos en forma desordenada. Entonces, por ahí creo que debiésemos pensar en que esto en algún momento tiene que ordenarse. Si es que yo sigo diciendo, esto no es un obstáculo, claro, mi idea no es trasladarle esto al propietario porque finalmente ya se generaron estas inscripciones. Mi idea es que el registro pueda hacer una reconstrucción a través de un convenio con las municipalidades donde cada uno cumple la labor que le corresponda y pueda esto sincerarse y transparentarse, sobre todo de cara a no permitir el ingreso de inscripciones que puedan generar superposiciones de predios. Y el criterio que les he dicho que está recogido en el artículo 16 y 59 del reglamento de inscripciones del registro de predios no ha sido trasladado de forma uniforme al tema de la determinación y rectificación de los datos descriptivos de los predios. ¿Por qué? Porque acá hay algo que debemos generar inclusive como introducción. Yo creo que el tribunal no lo ha dicho en una resolución, pero hay muchas personas que lo han sustentado, probablemente en sus informes orales. Hay otras personas que he visto que lo han podido hasta sustentar en sus trabajos de investigación para poder titularse o en sus tesis, en las tesis que a partir del desarrollo de este tema han podido defenderse, es que el origen de estos procedimientos, como el de la rectificación por error de cálculo, el de la rectificación unilateral, el de la rectificación con intervención de colindantes, además de buscar solucionar el problema que iba a ser muy costoso solucionarlo a través de la vía notarial o del saneamiento catastral y registral por el tiempo que involucraba también,
fueron creados por el tribunal, en mi opinión, sobre la base de un artículo que no está restringido para rectificar el nombre del propietario. Y este artículo es el artículo 85 del Reglamento General de los Registros Públicos. En resumen, ¿qué es lo que te dice el artículo? Pruébame el error, pruébame que hay información inexacta en la partida y tráeme un documento fehaciente que me permita verificar que la información que tú buscas incorporar en el registro es la correcta. Y yo le sumaría un tercer punto. Y en algunos casos, como estos procedimientos rectificatorios, además pruébame que no estás perjudicando a tus colindantes. Porque yo no voy a, como en otros casos, describir o incorporar o sumar un nombre al titular registral o el DNI que no figuraba en la partida. Lo que yo voy a hacer acá es incorporar las características físicas de esa porción de terreno que fue inmatriculada en el año 50 y que tal vez no tiene esa información por las razones que fuesen descritas en la partida registral. Si es que yo estoy en ese supuesto, yo tengo necesariamente que procurar que el polígono que pretendo incorporar no perjudique a aquellos propietarios, que pueden estar en la misma situación, es decir, pueden tener información desfasada, o aquellos propietarios que se han adelantado y que han hecho su saneamiento en forma individual. Y acá hay algo que ustedes van a ver también durante todo el tema de la exposición, que genera además problemas para que estos procedimientos, el título que generan estos procedimientos llegue a inscribirse. Que es como estoy rectificando pieza por pieza, en muchos casos, lo que va a pasar es que alguien ya me ganó, y como ese alguien me ganó, y la parte de la solución de esa persona para lograr vender era llevar un saneamiento y darle medidas linderos y al predio, medidas, linderos al predio y área, no se puso a pensar en que exactamente lo que estaba llevando no era lo correcto, sino que estaba buscando adecuarse a la información que ya constaba en el registro. Porque si es que llevaba exactamente lo que correspondía, podía generar estas, yo las voy a denominar así, estas aparentes o falsas superposiciones. Entonces lo que yo busco es encajar en el espacio que me ha quedado, encajo en el espacio que me ha quedado porque finalmente yo voy a salir de la partida registral, yo voy a vender. Ya el habilitador se encargará de ver cómo soluciona si es que se presenta algún problema. Entonces, como yo estoy llegando en cola, me encuentro ya con partidas saneadas que de repente no corresponden exactamente a la realidad registral y creo que impiden mi saneamiento. Y termino buscando llegar al registro, termino recortando fracciones de mi predio porque el espacio que me han dejado libre para encajar mi pieza del rompecabezas es distinto a lo que tengo físicamente, pero es probablemente menos oneroso que irme a un proceso judicial. Prefiero perder área que irme a un proceso judicial para reacomodar las partidas que fueron de mis colindantes, que fueron las que generaron estas aparentes o falsas superposiciones. En resumen, en este punto, ¿qué es lo que les quiero decir? Que el tema de saneamiento masivo siempre va a ser una mejor alternativa. Lo segundo es que a nivel de procedimientos de rectificación, pues vamos a encontrar partidas en las que se rectificó por error de cálculo y luego se ingresó una segunda y una tercera rectificación. ¿Por qué? Bueno, en muchos casos lo primero que hemos hecho es encajar para darle un poco de información a ese predio y luego ya hemos ido puliendo esa información. ¿Es el camino correcto? Yo creo que es el camino que estas inexactitudes o ausencia de información nos ha permitido construir. ¿Genera algún problema en la calificación? No. Lo que genera un problema a nivel de la contratación es que en muchos casos las municipalidades hayan autorizado o visado información pensando que esa información, que es la registral, debía prevalecer frente a la información que ellos físicamente habían validado. Entonces han remitido, por ejemplo, han aprobado recepciones de obras en procesos de habilitación urbana describiendo características del predio. No estoy hablando de grandes modificaciones, pero estoy hablando de pequeñas fracciones del predio que en cuanto a descripción, al llegar al registro, pueden generar estos problemas
que hace unos minutos comentaba. Entonces, las municipalidades en algunos casos te han dicho, yo busco encajarme con la información registral porque esta es la información que tiene este soporte jurídico en un título, cosa que yo no evalúo como municipalidad porque yo solo evalúo los aspectos del levantamiento topográfico, de la existencia y de la individualización del predio. Donde he podido ver esa posición del tribunal, cosa que ya ahora ha cambiado un poco, en las habilitaciones urbanas de oficio. Porque en las habilitaciones urbanas de oficio era causal de improcedencia que el registro te dijera a través de una certificación determinada o a través inclusive de la calificación, si es que no habías pedido una certificación previa, que existía superposición con predios de terceros. Probablemente esa superposición se debía al desfase de información gráfica, a que los predios colindantes no tenían información gráfica levantada con el mismo sistema, el sistema geodésico que tú que tú habías utilizado para gestar el título a nivel municipal. Entonces, lo que hacían para que pueda por lo menos declararse la habilitación urbana de oficio es encajar en la información, en el polígono que te quedaba libre dentro del registro. Y eso ha generado que después de ello yo tenga que hacer una segunda, una tercera rectificación a pesar de que ya habíamos utilizado herramientas que debieran dotar de una mayor exactitud el registro. ¿Cuáles son los procedimientos que se han aprobado a través de estos acuerdos o precedentes ya como criterios vinculantes, sea para todos, a nivel registral o extrarregistral o a nivel del tribunal registral? Son los que vemos en la pantalla y vamos a ir desarrollándolos rápidamente. En algún momento dijimos, este precedente pues no es tan limitado que no me va a permitir utilizarlo en muchos casos, pero el precedente ha ido cambiando. El precedente ha ido recogiendo algo que yo no pensé que el tribunal iba a recoger. ¿Por qué? Porque mi lógica siempre fue, este precedente fluye de este supuesto general que establece el artículo 85 del Reglamento General de los Registros Públicos, que te dice, pruébame de modo fehaciente la existencia del error, pruébame la existencia del error y que el polígono que me estás llevando el registro es efectivamente el que corresponde al predio, ¿cierto? Y en este caso teníamos que tener certeza, primero, de que solamente había un error en el área y segundo, que no había una variación en cuanto a la ubicación de las demás características del predio. Eso limitó mucho el uso de este precedente en sus 10 o 15 años de vigencia, porque esto se ha 15 años de vigencia, porque esto se ha modificado recientemente. Entonces, como que el precedente solo me servía un poco para esto, para rectificar lo evidente. Mi pieza dentro del mosaico de predios inscritos no cambiaba y encajaba exactamente y era evidente que había un error. Pero poco a poco se fue flexibilizando. Lo primero que se dijo es, oye, yo no estoy creando un supuesto abierto de rectificación en el que me traes un plano y una memoria y rectifico sin ningún otro parámetro para la calificación o para la revisión de los antecedentes. No, lo que se dijo es, no, este es un supuesto especial. Segundo, procede para predios urbanos y rurales. Y lo tercero que se dijo es, si no hay certeza en que lo que me estás trayendo encaja con lo inscrito, no puedo rectificar. Finalmente, ese criterio fue dejado sin efecto, se hicieron las precisiones y lo que podemos tener ahora es un precedente sobre rectificación por error de cálculo en el que, a pesar de que no tenga esa manifestación del área de catastro en el que este predio, ese polígono propuesto coincide plenamente con el inscrito, procede la rectificación en cuanto al área. Ahí es donde no debemos perder de vista la limitación que sigue teniendo este precedente. Y esto es un poco el resultado de la unificación de estos cambios que se produjeron a partir del precedente. El tema de la renuncia al derecho de propiedad. No podemos profundizar como creo que mencioné al inicio. Ni siquiera he podido traer mucha casuística para cada supuesto porque creo que eso nos llevaría por lo menos 3 a 4 horas. Pero sí les he traído algunos comentarios que además ustedes van a poder validar del pronunciamiento sobre todo del reciente desarrollo del Tribunal Registral en sus resoluciones. 2 académicos importantes, uno a favor, uno en contra, otro a favor, pero con variaciones en el texto del precedente.
Creo que cada uno de nosotros puede tener su opinión y finalmente lo que yo les puedo decir como opinión general es, mm, no era lo ideal, no el criterio creo que está bien, pero no era el escenario ideal que solamente ese criterio haya sido recogido en un precedente. Creo que a nivel de legislación, el tema del precedente no es suficiente para poder regular algo que en otras legislaciones ha sido adoptado en normas sustantivas, ¿no? No podemos hablar solamente de una renuncia como una solución al tema de inscripción registral, porque el precedente no dice eso, es una renuncia al derecho de propiedad, pero más está siendo vista como una renuncia a la inscripción que posibilite que, si es que no puedo llevar los 50.000 metros porque alguien ya inmatriculó 10.000 de esos 50.000, yo renuncio, pero en realidad igual voy a ir al Poder Judicial a cuestionarlo porque finalmente el Poder Judicial lo que me va a decir es, esto de la renuncia al derecho de propiedad no está regulado en el Código Civil, entonces yo no puedo considerar que se extinguió el derecho de propiedad por esta declaración. Y lo que tenemos es simplemente una suerte de herramienta a nivel registral para rectificar ciertas situaciones, pero que si es que se quisiese que tuviera otras implicancias, creo que el mecanismo, la regulación no debiera quedarse solo en un precedente. Eso es para un análisis. ¿En qué supuestos se han utilizado antes de la inmatriculación? Recuerden, quiero llevar mis 50.000 metros cuadrados, no puedo llevar los 50.000 porque ya 10.000 aparecen registrados, entonces no me voy a ir a buscar al que me vendió hace 20 años el predio. Lo que yo busco hacer es una renuncia a esos 10.000 metros cuadrados que yo no puedo inmatricular porque existe un derecho incompatible con el mío. También se utiliza en la misma medida en la independización, con la diferencia que en la independización la fracción que me impide la independización, tanto la fracción que me impide la independización como el área objeto de independización ya obran inscritas, cosa que no pasaba en la renuncia antes de la inmatriculación, porque ahí solamente tengo el área aparentemente superpuesta con mi predio inscrita. Mi predio todavía no está inscrita. Y la renuncia para desinmatricular total o parcialmente. Usualmente cuando hablamos de parcialmente estamos hablando de supuestos en los que tenemos predios que por alguna situación sufrieron modificaciones. El clásico ejemplo es el tema vial. Justo pensaba eso hoy día al pasar por la avenida Arequipa y miraba a un predio en una esquina y veía que existía un ochavo. Ya físicamente tienes una casa, no recuerdo si era una casa o un edificio. Me preguntaba si es que en la partida registral eso siempre tuvo esa conformación y si no tuvo esa conformación, ¿cómo puedo excluir esa área que corresponde al ochavo? Me voy a tocarle la puerta a la municipalidad y tengo que analizar si es que el predio cuando perdió esa área ya estaba habilitado y le reclamo que me paguen el justiprecio de esa área o simple y llanamente no me complico porque es un área pequeña y necesito desarrollar mi proyecto inmobiliario y hago mi renuncia al derecho de propiedad. Entonces son diferentes supuestos, no podemos hablar de un supuesto único. Lo único que lo que sí les puedo decir es que esto es de mucha utilidad para todos estos problemas a nivel inmobiliario. Este es el precedente, el caso es de renuncia total, por eso no se reguló el tema de los planos y lo único que les puedo decir es lo siguiente. Como no se reguló el tema de los planos, el criterio a nivel de primera instancia lo ha equiparado al tema de la rectificación unilateral. Como lo ha equiparado al tema de la rectificación unilateral, las observaciones usualmente se sustentan en el artículo 20 del Reglamento de Inscripciones del Registro de Predios, que en mi opinión también está mal. ¿Por qué? Porque en ese artículo 20 te dice que para estos casos de rectificación finalmente te debes presentar plan visado por la municipalidad y autorizado por verificador. Si ya está avisado por la municipalidad y lo que yo quiero finalmente como registro, como tribunal, es tener certeza de la existencia física de ese predio cuyo nuevo polígono voy a incorporar reemplazando el anterior, ¿por qué tengo que hacer participar al verificador y a la municipalidad al mismo tiempo? Pero eso es algo que el tribunal ha ratificado para el tema de las rectificaciones unilaterales. Entonces, como en este precedente no hay una regulación del tema de la documentación técnica, los registradores, algunos registradores, no sé cómo funciona en todo el país, han
equiparado este procedimiento y han dicho, la misma documentación técnica que me tienes que presentar para este caso es la que presentas para el caso de la renuncia, con la dificultad que esto significa, porque en muchos casos, como ya llevamos el pleno visado, ni cuenta nos hemos dado que también el artículo te exige la participación de un verificador, que ha sido ratificado, cuyo criterio ha sido ratificado además por el Tribunal Registral. Entonces, la pregunta es, miren, y se las dejo solo para que analicen, porque yo supongo que que no puedo generalizar. Si yo ya tengo un predio inscrito en la municipalidad, que es el que físicamente estoy ocupando, hablemos no del caso de los chavos, sino estamos hablando del caso del precedente, donde tengo dos predios totalmente inscritos a favor de Juan, uno a favor de Juan y el otro a favor de Pedro. Entonces, el que ha poseído el predio, el que ha edificado, es Pedro. Ya se puso de acuerdo con Juan. Finalmente eso es algo que no tiene que llegar al registro. Podría llegar como una transacción extrajudicial poniendo fin a un proceso judicial o no podría llegar. Simplemente llega a la escritura pública de la renuncia. Entonces la pregunta del millón es, si me estás llevando a aplicar los requisitos del artículo 20, eso quiere decir que tengo que llevar un plano autorizado por verificador y además visado por la municipalidad. Eso va a significar que Juan, el que no estuvo poseyendo, el que no ha construido, le toque la puerta a la municipalidad y le diga, mira, como tengo mi partida registral, que acá dice que soy propietario, al igual que Pedro, de este predio, quiero que me lo vises. Ya lo traigo autorizado por mi verificador. ¿Qué análisis ha hecho el verificador? Eso tendríamos que preguntarle al verificador. Pero tu municipalidad me tienes que visar este plan. ¿Y qué es lo que hemos dicho durante toda la exposición? Que la visación no significa una calificación de la titularidad, significa que yo, municipalidad, he constatado la existencia del predio. Entonces, yo lo que tengo acá es un predio que no está en posesión de este segundo propietario, que está en posesión del primero, que probablemente el primero ya ha construido, ha tributado durante los últimos 20 años, y la pregunta que yo les hago es, ¿tengo que presentar plano de esa área materia de renuncia? Cuando es total, no, pero cuando es parcial, sí se les exige. ¿Tengo que presentar plano de esa área materia de renuncia? ¿Lo voy a conseguir? ¿La municipalidad me lo va a dar? Si físicamente ni siquiera tengo la posesión porque ya hay otra persona que también está inscrita en el registro, pero como ya nos hemos puesto de acuerdo y hemos finalmente llegado a la conclusión que es mejor que yo renuncie con las compensaciones que se hayan podido dar, con los problemas que se hayan tenido que solucionar fuera del registro, entonces el precedente funciona muy bien, se ha ido desarrollando en los supuestos que yo les digo, pero encuentra probablemente un obstáculo en tanto el tribunal no saque un precedente sobre este tema, aclarando qué se requiere para la renuncia parcial, encuentra un obstáculo en la primera instancia, que parte de la lógica que se requiere siempre en estos casos, presentación de documentos autorizados por el ente generador de catastro. Y el otro problema que se suscita es, te tengo que llevar plano con estas características del área materia de renuncia y también del remanente. La tarea es que busquemos si es que el tribunal le ha dicho algo sobre el tema y si es que ustedes están de acuerdo con lo que ha dicho el tribunal. Y sobre todo, que no lo miren con miedo, sino que tengan esa mirada de cuán razonable es que en los casos en que yo tengo registralmente 2 veces inscrito el predio, pero municipalmente solo inscrito un propietario, ese propietario que no ha declarado el predio ante la municipalidad logre obtener esta visación de los planos. Y finalmente, lo que va a pasar, si es que no existiera este requisito de la visación, pero siguiéramos con el requisito de la presentación del plano, del área materia de renuncia, es que un verificador va a hacer su dibujo finalmente de lo que existe en los títulos archivados y de la conclusión que a nivel de análisis del precedente va a tener, que se busca solucionar un problema de superposición parcial y que hay una persona que está renunciando a un polígono que está plenamente identificado, tal vez no en su predio, pero sí en el predio que va a subsistir. Entonces, por ahí tenemos que hacer también ese análisis. Los otros supuestos desarrollados por el tribunal son aquellos vinculados ya a algo que no sé si encaja exactamente con el artículo 85 del reglamento de inscripciones del del reglamento general, o si tuvo como punto de partida la 27157 y la 27333. Yo no les puedo decir cuál fue el origen porque no se señala en las resoluciones del tribunal, pero tampoco
y tampoco en las actas, ahora que ya son actas que están siendo publicitadas en la página de SUNAT, pero que por lo menos pareciera tener una lógica que podría vincularme al 85, podría vincularme a la 27157. Primero, a nivel del 85 yo podría decir a favor de esto, es que en muchos casos estas delimitaciones de los predios que han llegado al registro se han dado sin que exista una exigencia de fraccionamiento del predio. Inclusive en los casos en que se llevó al fraccionamiento del predio, la delimitación de este predio, el uso que por último se ha dado a este predio, corresponde a una declaración, o sea, en cuanto se ha utilizado, en cuanto a cuáles han sido siempre las características del predio, corresponde que sea manifestada por el propietario. Porque yo no voy a obtener un pronunciamiento municipal de cuál fue la verdadera descripción del predio cuando se independizó, cuando se inmatriculó. O sea, no hay un pronunciamiento municipal en el sentido de cuando tú inmatriculaste con el título municipal A o independizaste con el título municipal B, la municipalidad se equivocó. Eso no va a pasar. Yo no voy a llevar un título rectificatorio porque esto ya sería otro procedimiento. Entonces, lo único que vas a obtener es un pronunciamiento municipal, por ejemplo, en el caso de una rectificación unilateral, en la que dice la municipalidad, esto es lo que hay ahorita. Y tu conclusión es, bueno, si esto es lo que hay ahorita y los predios no se mueven, no pasan por un proceso de transformación, salvo los casos que más o menos les he dicho donde hay ciertas variaciones, lo que yo tengo esencialmente es una declaración del propietario donde me dicen hubo un error y estas son las características del predio. Y eso es artículo 85 del Reglamento General. ¿Qué es lo que yo encuentro en el caso de la 27157? Lo que encuentro en el caso de la 27157 y 27333 es un procedimiento de rectificación que fue diseñado para solucionar los problemas en los datos descriptivos de los predios y abrirle la puerta a las declaratorias de edificación porque la norma era justamente para eso. Pero cuando el tribunal fue desarrollando los supuestos del artículo 13, se dio cuenta que cuando el artículo 13 exigía la participación de todos los colindantes, en muchos casos este procedimiento rectificatorio se convertía en uno de los más complicados. ¿Por qué? Porque los colindantes no suelen participar, salvo que sean tus vecinos y les quede total certeza de que no hay perjuicio. Pero los colindantes no suelen hacer este tipo de participaciones, no suelen hacer este tipo de declaraciones porque necesitan tener certeza que lo que están declarando encaja con la realidad y que no los perjudica. Y eso significaría que contraten a un abogado y a un ingeniero para que les valide esta información. Entonces se dieron cuenta que poner ese nivel de exigencia podría ser complicado y por lo tanto dijeron, bueno, hagamos intervenir solo a los que pueden tener problemas en este punto. Y ojo, y también lo cierto es que a nivel de regulación en la 27133, perdón, en la 27333, no es que desarrolle mucho el tema de la participación de los colindantes, porque, bueno, valgan verdades, sobre todo en el caso de Lima, pues mi colindante ahorita es un edificio. ¿Y a quién hago intervenir? ¿A todos los propietarios del bien común, que son todos los miembros de la Junta de Propietarios? No, solo al presidente. ¿Dónde dice eso? Eso no lo dice la norma. Y segundo, en muchos casos, si es que yo le tocara la puerta a mi vecino me diría, no tengo presidente de Junta de Propietarios. Entonces, si es que quieres hacer algo, primero convéncenos a todos. Segundo, regulariza la designación de mi presidente y llévala al registro. Y eso en tiempo podría ser un poco más complejo que irme por el procedimiento no contencioso. Entonces, el tribunal fue diciendo, oye, si la medida del vecino no se modifica, ¿por qué tengo que hacerlo intervenir? Y cuando ya te diste cuenta, podían haber supuestos en los que al reducirse el polígono, tú podías tener rectificaciones en las que no se requiriese la participación bajo este criterio de ninguno de los colindantes. Desgraciadamente el criterio ha variado. Y ahí sí digo desgraciadamente. Desgraciadamente porque ha dejado además sin mucho, no es, o tal vez, ya haciendo corto el comentario, no es muy coherente con los otros procedimientos rectificatorios. Si yo tengo certeza que no hay afectación, ¿por qué los tengo que hacer participar? Porque la ley lo dice y punto. Y es porque la ley lo dice. Entonces vamos a terminar como en el caso de la exigencia para la renuncia parciales
porque el artículo 20 lo dice, ¿cierto? Pero veamos cuán necesario es esa participación de los colindantes. Entonces tenemos un procedimiento que ha ido modificándose y cuyo criterio ahora lo que dicen es que, de acuerdo al artículo 13 de la 27333, se requiere la participación de todos los propietarios, dejando de lado esta suerte de reconstrucción del origen de esta rectificación unilateral, ¿cierto? Entonces podríamos decir que ahora prácticamente lo que yo tengo es una rectificación amparada en una declaración que más se ajusta a los parámetros del artículo 85 del Reglamento General. Y esto es un poco lo que dice este precedente, ¿cierto? Se ha ido precisando de que no solamente es área menor, en muchos casos tienes un área mayor inscrita, pero que no se ajusta al polígono, siempre se evidenció la deficiencia en el área, y si no te puedes ir por la rectificación por error de cálculo, tienes que llegar a esta rectificación unilateral. La rectificación de cálculo es muy limitada y exige que se mantengan las medidas. Y esto es un poco lo que les mencionaba sobre el tema de catastro, ¿cierto? En algunos casos, este criterio del artículo 16 y del 59 del reglamento de inscripciones se aplica a los procedimientos rectificatorios, pero a este procedimiento rectificatorio no se aplica. Se aplica para el error de cálculo, se aplica para el no contencioso, con algunas precisiones que ya se han hecho, se aplica para el saneamiento catastral. Y ahí viene, sobre todo para los que están fuera del registro, ¿cierto? Ahí viene nuestro trabajo como abogados, el decirle cuál es el mecanismo idóneo para el propietario y preocuparnos obviamente en que el mecanismo que estemos recomendando, visto de todos los lados, desde el punto de vista legal, desde el punto de vista técnico, pueda tener acogida a nivel registral. Y este es el procedimiento con la 27157, que es el más utilizado, ¿cierto? Es el saneamiento con el procedimiento no contencioso. Lo más complicado de esto se aclaró hace algunos años, ya se ha ido repitiendo en ciertos pronunciamientos y en alguna directiva se dijo hace algunos años también, de que tratándose de predios ubicados en zonas urbanas consolidadas, y ojo, el tema de consolidación tampoco es que se haya desarrollado grandemente en las normas técnicas, se puede probar con cualquier certificación a nivel municipal. Las más utilizadas, certificado de parámetros, certificado de zonificación, y bueno, si estamos hablando de parámetros, ya debiésemos estar hablando de zonas cuyo nivel de consolidación es les ha permitido, además de asignarle zonificación, que estos parámetros que sí puede desarrollar la distrital hayan sido desarrollados y que pueden ser trasladados a una certificación. ¿Te garantiza que ya tengan pistas, veredas y que todo esto encaje? No. Pero el tema de la 27157 también permite el fraccionamiento de los predios, entonces la preocupación del legislador a nivel de la 27157 no es que la consolidación encaje con lo normativo. O sea, si la modulación de la vía no es la reglamentaria, igual puedes regularizar tu declaratoria de fábrica y por lo tanto también podrías prescribir y por lo tanto también podrías, después de haber prescrito, hacer la rectificación de tu predio. Las alternativas ya las hemos mencionado, con intervención de los colindantes, el procedimiento notarial y cuando hay oposición, proceso judicial. Esto siempre, el punto de la oposición siempre deben evaluarlo. Para una prescripción, para una rectificación, cuán posible es y cuán alto es el porcentaje de que el vecino confundido pueda oponerse frente a un trámite que no lo perjudica, pero que le es difícil procesar. Y la idea es que eso también lo evalúen porque acá hablamos de un gasto importante que se le puede ocasionar al propietario. Y en muchos de estos casos una mala estrategia ha hecho que el propietario se canse de estar involucrado en estos temas y además el bolsillo ya no le dé. Y como no le da, deja a medio camino el proceso de saneamiento. Creo que debemos también, en ese sentido, ser muy responsables con nuestros clientes. Mutuo acuerdo, si son predios inscritos, intervendrá el colindante con derecho inscrito. Si no están inscritos, ya el tribunal cambió de criterio en algún momento, pero ya hace algunos años ha dicho, no me tienes que traer el título, no tienes que inscribir su derecho, simplemente declaren que son propietarios del predio colindante, ¿cierto? El tema de la doble rectificación, esto es lo que ha dicho el tribunal. ¿Qué les puedo decir? Y que es difícil vincular el tema de darle salidas a estas rectificaciones con el tema de las áreas normativas de los lotes, ya
de los parámetros que deben cumplirse, ¿no? Lo que yo no puedo sacar como una subdivisión, lo voy a sacar como una rectificación doble con participación de mi vecino. Bueno, podríamos decir algo que se ha evidenciado en algunas resoluciones, ¿cierto? Para otros, para los temas de rectificación. Bueno, si ya cuentas con visación es porque la municipalidad lo está aceptando. Por lo tanto, no te debes preocupar por el tema de la extensión del terreno y si cumple con el frente mínimo, sobre todo el que queda, el que se reduce en área, ¿cierto? Esto es un acuerdo del tribunal. Esto es lo que les comentaba, se requiere la intervención de todos los colindantes, ha hecho complejo el tema y ya cada vez que se les dice esto, por ejemplo, a alguien interesado en hacer este tipo de rectificaciones, el solo hecho de que les digan todos significa que descarten la alternativa porque su vecino, uno de sus vecinos es un edificio y es imposible que se metan en este problema y prefieren optar por otra de las alternativas como el procedimiento no contencioso. ¿Qué es lo que debemos tener en cuenta el procedimiento no contencioso? Creo que lo resaltante de este procedimiento es que te da la posibilidad de no tener que llevar planos visados por la municipalidad, dependiendo del notario. Yo creo que es aplicable al tema de la rectificación, de repente el notario no te va a aceptar, yo creo que, bueno, podría ser más digerible a nivel de prescripción adquisitiva, el notario igual hace una constatación, a nivel de rectificación de datos de los predios, tal vez el notario sí quiera que haya una avisación, pero finalmente lo que dice el precedente es para cualquiera de estos procedimientos lo que podría optar el notario por existir una antinomia entre lo que dice la 27157 y la 27333 es optar por la participación municipal o por el verificador técnico. La casuística es algo que nos va a ayudar a entender que este precedente es muy útil para aquellos casos en que no se pueda obtener la avisación. La directiva que les mencioné sobre la predictibilidad en la calificación, el tema de esta limitación, esta calificación atenuada en cuanto al fondo o a la motivación de la declaración notarial, que es transversal a todos los procedimientos, ojo, no solamente los de la 27157 y 27333. Hay algo que fluye de la naturaleza del procedimiento que está ejecutando el notario, que es de su responsabilidad, que ha tenido que verificar, hay cosas que no son de su responsabilidad y por lo tanto no debieran tampoco atribuirse ningún, no podría generarse a nivel de procesos posteriores cuestionando estas inscripciones, una suerte de cuestionamiento a la participación del notario, porque el notario, y esto es importante que tengamos en cuenta, no es perito. Para el caso de las rectificaciones no puede ser responsable de un error en la medición o que el predio no calce exactamente con lo que figuraba en el plano visado por la municipalidad o autorizado por el verificador. El notario no va con su winch al predio a medirlo, no. Quien es responsable de eso es el verificador o la municipalidad en el caso de que lo vise. Y este es un acuerdo donde se precisa algo que había sido desarrollado en una resolución del 2018 y finalmente le cierra la puerta a estos casos en los que aparentemente solo hay un desfase de coordenadas y termina siendo un obstáculo para el saneamiento. Es la parte final de este precedente, si es que no me equivoco. En este supuesto resultan inaplicables las tolerancias catastrales y registrales. Si el gráfico que te da catastro te dice que hay una superposición, así sea el 1%, eso es causal para denegar el saneamiento en estos casos a través del procedimiento no contencioso. Hay que tener mucho cuidado con eso y por lo tanto el análisis técnico que les mencionaba al inicio de esta exposición es importantísimo. Y cerramos esta exposición con el saneamiento catastral y registral. Esta es la definición del reglamento, si no me equivoco, y esto es el título inscribible. El saneamiento catastral y registral es un saneamiento mucho más complejo que los otros, mucho más complejo porque a nivel de procedimiento el registrador es el que tiene a cargo un poco, el registrador y la dirección técnica registral tiene a cargo solucionar algunas situaciones que pueden presentarse en el procedimiento, especialmente el tema de la oposición. En primera instancia se pronuncia la dirección técnica y en segunda el tribunal registral. Y usualmente esto no pasaba en otros procedimientos administrativos, porque yo creo que es difícil que puedas pronunciarte como registro si primero no haces labor de catastro y segundo tienes información jurídica publicitada que da cuenta de que el predio
frente al cual se va a generar la superposición, porque recién se va a generar, también goza de estos efectos sustantivos que son consecuencia de una inscripción, ¿no? El tema de la legitimación, el tema... y por lo tanto, parece incomprensible que tengamos un procedimiento en el que a través de la hoja informativa urbana o rural o el plano catastral podamos incorporar un polígono generando una superposición con el predio vecino. Creo que el sentido de la 28294 era incorporar información en forma masiva y las piezas del mosaico del distrito X que no encajaran, pues tenían que ser resueltas previamente para llevar la información correcta al registro. Cualquiera de estos títulos se presenta al registro dependiendo si es una catastrada o no catastrada, pasa por una revisión del área de catastro, el registrador notifica a los colindantes catastrales y registrales, si no hay oposición se incorpora de manera preventiva el código único con el área, medidas y linderos y de manera definitiva, si es que han pasado 30 días desde la publicación y no ha habido oposición, y si es que hubiese oposición por existir superposición, lo que va a pasar es que lo va a evaluar la dirección técnica registral y lo que va a tener que verificar es si es que hay sustento para esta oposición. ¿Cuál es el criterio que hasta ahora maneja el tribunal? Es que si hay superposición y hay oposición, no es procedente el saneamiento catastral y registral. Listo, chicos, con esto doy por terminada mi participación y me quedo atenta a sus preguntas. A continuación voy a leer acá unas preguntas. Nos dicen, ¿qué planos se deben presentar en una rectificación y qué denominación debe tener dichos planos? Ya, lo primero que tendríamos que ver es qué tipo de rectificación es la rectificación que vas a solicitar. Nosotros hemos visto la rectificación, por ejemplo, en el caso de la rectificación por error de cálculo son planos visados necesariamente. En el caso de la rectificación a través de este procedimiento no contencioso, dependiendo del grado de dificultad que pueda significar un plano visado, obtener un plano visado, podrías conversar con el notario, y esto es el criterio del notario, para presentar un plano autorizado por un verificador. Dependiendo del procedimiento rectificatorio se establecen los requisitos. Tratándose del saneamiento catastral y registral, lo que tú tienes en el caso de zonas no catastradas es un plano autorizado por un verificador catastral. Tenemos acá otra pregunta de Role Llaño. Si tengo un terreno en zona urbana donde solo figura el área total, que es de 910 metros y no tiene linderos, es propiedad del Estado, ¿cómo rectificaría esos linderos? A ver, si es propiedad del Estado, el Estado tiene procedimientos rectificatorios especiales. El Estado, si bien no está prohibido, pues no le es adecuado utilizar los procedimientos que hemos hablado hoy día. Lo más probable es que el Estado, si es que finalmente va a vender, sanee a través de sus procedimientos excepcionales y después venda. Entonces lo que tenemos que ver es de qué institución estamos hablando, si me puedo coger un procedimiento de rectificación con, creo que es el Decreto Supremo 130, tendría que ver cuál es el supuesto, si esto es aplicable también al caso que plantea. Pero igualmente lo que tiene que verse es la información técnica, la información gráfica registral que existe sobre ese predio para poder incorporar esas medidas y linderos que han sido obtenidas en el levantamiento sin ningún inconveniente a nivel registral, porque por más Estado que busque rectificar estos datos, si es que esa información no encaja dentro del mosaico de predios inscritos y genera una aparente superposición, también va a tener la misma observación que cualquiera de los particulares que presente un título similar. Tenemos acá otra pregunta. Una consulta, en un asentamiento humano que ha titulado una municipalidad provincial, hay errores en inscripción de áreas. Se desea hacer una subdivisión y sobrepasa los límites de tolerancia del 2% que acepta SUNAL. ¿La rectificación lo haría la municipalidad o mediante notario?
No, el asunto es que cuando la municipalidad ya concluyó su saneamiento, si es que, y esto es algo que suele pasar, hace poco inclusive me comentaban de un caso similar, pues para rectificar todos los errores que este saneamiento masivo contiene, tendríamos que modificar todo el plano de trazado y lotización. O finalmente el instrumento que dio mérito a este fraccionamiento como parte del saneamiento que estaba haciendo la municipalidad provincial. Como eso es poco probable que se dé, lo que corresponde es que el propietario haga un saneamiento individual de su predio con cualquiera de todos los caminos que hemos conversado el día de hoy. Lo que, reitero, tiene que hacer ese propietario es previamente obtener la base gráfica y tramitar un certificado de búsqueda catastral que le ratifique que esa información que va a presentar no va a generar una superposición o una afectación con los predios colindantes. Y eso en el caso de saneamientos hechos por las municipalidades provinciales sí puede presentarse porque el error no está solamente en el predio individual, sino está en toda la manzana, en todo el polígono que fue materia de fraccionamiento. Tenemos que de la anterior pregunta de Roland Leaño, que nos dijo sobre un terreno en zona urbana, donde figura el área total de 900 metros, que no tiene linderos, de que nos decide de propiedad del Estado, ¿cómo rectificaría? Nos precisa de que no existe el área gráfica en la SUNAR. Bueno, si no existe el área gráfica, igual tú tienes que empezar a descartar las alternativas. En el caso del error de cálculo, que no exista la base gráfica del predio ya no es obstáculo, pero tienes que ver qué es lo que vas a rectificar. Si no solamente vas a rectificar áreas, sino que también vas a rectificar medidas y linderos, error de cálculo no te sirve. Tendrías que ir necesariamente por otro procedimiento. Por rectificación unilateral no creo que vaya a funcionar, porque ahí sí necesitas un informe favorable del área de catastro. Entonces, probablemente tengas que recurrir al procedimiento no contencioso o al saneamiento catastral y registral. ¿Cómo puedo rectificar el área de un lote que mide 150 metros, pero solo está como 100 metros? Cabe resaltar que ya se ha construido un edificio de 3 pisos que no está inscrito, tiene más de 20 años. Bueno, si el área es menor y es que hay información gráfica, podrías ir con una rectificación unilateral. Acá tenemos una... ya. ¿Qué se puede hacer? Nos pone un caso. El predio que tengo, nos comenta, tiene un área reconocida en la municipalidad, pero como dejaron un espacio en el predio, en el otro predio del vecino, pensábamos que era nuestro y construimos en ese espacio. Y tenemos ahí que las medidas, lo que está en la municipalidad, y la realidad que se ha medido, hay una diferencia de 20 centímetros. ¿Ahí qué se podría hacer? Bueno, lo primero que fluye de la pregunta es que el área sobre la que han construido no es de ustedes. Y si no es de ustedes, es de propiedad de un particular o de propiedad del Estado. Si es área que forma parte de un predio inscrito, es altamente probable. Recuerden que esto es un análisis superficial. Siempre tienen que recurrir al abogado y al ingeniero que los va a ayudar en todo este proceso de saneamiento. Pero la conclusión preliminar sería que tienen que hacer una proscripción adquisitiva de dominio. Y ahí además tienen que pensar en cómo van a independizar esa área del predio de mayor extensión, porque aparentemente esa área no es pues un lote normativo, ¿cierto? Esas serían todas las preguntas, doctora. Listo, está perfecto. Gracias. Se le agradece. Esperamos contar con usted en otra ocasión. Listo, Tader, perfecto. Gracias a todos por su participación.